Yo creo que en este momento a ellos no les interesa, no tienen prioridad, ya pasaron varios meses y lastimosamente, pues, aunque ya hay dictamen dentro de la comisión política, pues no se ha tomado una decisión al respecto. Ojalá y creería yo que antes de terminar el año puede ser que se tome esta decisión. No sé si en esta plenaria o en la próxima que tendría que ser la otra semana. Como también está pendiente el presupuesto general de la Nación, su aprobación en los próximos días. Ustedes saben que legalmente si no se aprueba en el mes de diciembre, pues se continúa con el presupuesto del año anterior. Sin embargo, eso pasa cuando no hay, digamos, acuerdo político al respecto y ellos, en este caso de tener la mayoría de diputados, es claro que sí van a aprobar el presupuesto antes que finalice el año. ¿Qué podría estar ocasionando ese atraso en la elección del presidente de la Corte? Pues, me supongo que es porque están buscando una persona que sea afín a ellos y que responda a los intereses que ellos quieren. Nosotros como partido, por ejemplo, presentamos una propuesta el mes pasado que buscaba que la Corte de Cuentas estuviera organizada con personas que conocieran de cuentas, de juicios de cuentas, y que no solamente eso, sino que además que fuera no política partidaria, que fuera una persona que nunca hubiese militado por lo menos 7 años anteriores dentro de los partidos políticos. Esto quiere decir que incluye el que no hayan participado en internas dentro de los partidos políticos, porque la magistrada anterior sí corrió como candidata dentro del partido de Nuevas Ideas para una diputación y pues no fue electa. Entonces, esto al final es un problema porque la persona que se desempeña dentro de la Corte de Cuentas tiene que ser alguien que no tenga ninguna afinidad política. Y esa es parte de las propuestas que nosotros presentamos y que lastimosamente no fue tomada en cuenta. Así que me imagino que por ahí viene la cosa por parte de ellos, buscar a alguien que sea bastante activo. Diputada, es cierto que podría ser una de las ex magistradas que estuvo en el periodo de, se me olvida el nombre, pero en el periodo anterior. Como nosotros desconocemos, ellos no nos comentan o no nos dicen más o menos como quiénes ellos están pensando, sino que al final nos cae a todos de sorpresa, desconocemos realmente quién podría ser. Diputada, también en otro tema, en cualquier momento podría venir a la Asamblea la propuesta de derogatoria de la prohibición de la minería metálica, pero en el sentido de que si solamente viene una derogatoria que deroga una ley que derogó la anterior ley de minería, si no viene un nuevo proyecto, entonces recobraría vida una ley de minería que ya había sido vigente en el país y la cual no tenía ningún tipo de control ni de tomar medidas ambientales, sino que estaría en una completa regresión. Pero en este caso, si el gobierno pretende derogar, prácticamente aparecería con una legislación completamente nueva y en el modus operandi, sin mayor estudio, si la llegase a pasar por expensa. Entonces, ¿qué implica esto? Mire, en primer lugar, ahorita dentro de la Asamblea Legislativa no existe ningún expediente sobre minería, porque nosotros cuando tuvimos la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente se mandó a archivo toditos los expedientes que tenían que ver sobre el tema de minería en su momento. Entonces pensamos, cuando nosotros la mandamos a archivo, que esto nunca más se iba a tomar en cuenta, ya que ya estaba derogada esta ley, que fue derogada en el año 2017. Si ellos llegan a presentar ahora derogar la prohibición de la minería, pues tendrían que presentar también una ley especial que hable sobre la minería y también cómo se va a ver la forma de proteger nuestros recursos naturales. Pero hasta el momento no se ha dicho nada de eso al respecto. Siempre lo hemos dicho que estamos en contra de que la minería vuelva a nuestro país por temas medioambientales y más que todo por el agua. Creo que nosotros tenemos que tener claro que la contaminación del agua es algo que nos va a afectar a todos los salvadoreños. Todas las cuencas hidrográficas en nuestro país están conectadas y si algún río se contamina, nos contaminamos todos. Entonces, aunque digan, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con personas que estaban cuidando el río Lempa, que es una asociación que ve el río Lempa, nos decía la preocupación que tenían, por ejemplo, con la parte medioambiental. Y es que, por ejemplo, cuando fue el huracán Mitch, que fue hace más de 30 años, El Salvador aún no se ha recuperado de ese desastre natural que ha pasado por parte del río Lempa. Ahora se imagina qué pasaría si se aprobara la minería de nuevo en nuestro país. Y que también el río Lempa se encuentra, más del 80% de él está contaminado. Entonces, es una situación realmente grave. Deberíamos de estar buscando la forma de recuperarlo. La forma no solo que esto, sino que todo el medio ambiente dentro de nuestro país esté en buen estado.
Y es algo que no están haciendo este gobierno, sino que solo está buscando poner parches, pero al final lo que necesitamos es tener la claridad de cómo vamos a tener un cuidado del medio ambiente. ¿Podría ser el trasfondo de esto es la necesidad de ver de dónde sacan los recursos y están acudiendo entonces a la explotación de metales que tienen el valor como el oro y la plata? Yo creo que eso es lo que buscan, ver de dónde sacan dinero. Pero la minería trae pobreza a los países, se la lleva, pero a los países le queda el 1 al 2% y al final de cuentas no es algo que la gente lo puede ver. Y recordemos que el problema de la minería en nuestro país no es el mismo que en otros países, porque decían, no, pero hay minería, Guatemala tiene minería y otros países. El Salvador sería un gran retroceso, porque es el primer país a nivel mundial que había dicho no a este tema por una cosa muy importante, y es que nuestro país, por su densidad poblacional y por el tamaño que tiene, la minería es algo peligroso. Entonces, creo que esto no debería de siquiera estar en discusión, sino al contrario, deberíamos de ver cómo reponer los recursos hídricos que tenemos en nuestro país. Diputada, el día de ayer hubo una audiencia en el Congreso de Estados Unidos de la Comisión de Derechos Humanos Juan Blancos, y una de las cosas que, bueno, el tema principal fue el régimen de excepción y la violación de derechos humanos, y una de las recomendaciones que ellos hacían era parar el régimen de excepción, que finalizara, y darle justicia a todas estas personas que han sido capturadas y que incluso han fallecido dentro de cárceles. ¿Cómo se ve esto y cómo se ve desde la Asamblea? Ya vamos por la 33 prórroga del régimen de excepción. Yo creo que ellos no le van a dar fin al régimen de excepción. Todavía dicen que le falta hacer más capturas de personas que se encuentran dentro de las pandillas, pero al final de cuentas no se está haciendo lo que se debería de hacer con respecto al respeto de los derechos humanos. Y lo importante debería de ser hacer una ley especial para perseguir a quienes se encuentran dentro de las pandillas, pero no tener ese margen de error, que es lo que se está haciendo dentro del gobierno, y es la captura de personas que no tienen nada que ver con las pandillas. Entonces no se les está dando a ellos la justicia, digámoslo, y al mismo tiempo la seguridad jurídica que deberíamos de tener todos los salvadoreños con respecto a los derechos humanos. Entonces, pues yo no le veo que, aunque sea ellos, que le den una recomendación a nuestro país al respecto, creo que ellos no van a hacer caso. Ellos van a continuar haciendo estas prórrogas. Se les ha dicho en infinidad de veces la importancia de una ley especial que proteja los derechos humanos y el debido proceso. Y esos juicios masivos que se están haciendo, donde se está estigmatizando a personas por encontrarse dentro de comunidades que probablemente jamás tuvieron nada que ver con las pandillas, pues también están dentro del régimen de excepción y que están presas y que muchos de ellos han fallecido al respecto. Entonces, en su momento, recordemos que estos podrían ser delitos hasta de lesa humanidad y que el Estado va a tener que responder. Diputada, hay otra parte también, creo que Castro lo dijo hace varias plenarias, la posibilidad de hacer reformas constitucionales o de ratificar la reforma que se aprobó casi al final de la legislatura pasada, antes de que termine el año. ¿Qué se ha escuchado de eso, si ustedes tienen conocimiento? Hasta el momento a nosotros no nos han dicho nada de que se va a ratificar. Nuestra posición fue la misma cuando ellos definieron que debe cambiar la Constitución. De hecho, el constitucionalista por eso lo hacía y ponía esos amarres dentro de la misma Constitución para que no se hicieran abusos de reformas constitucionales, porque las personas podían amanecer con un derecho y podrían quitárselo en la noche o el día siguiente. Entonces, hasta el momento no se nos ha notificado. Recordemos que esto pueden hacerlo en cualquier momento, al finalizar este año o en el resto de lo que termina la legislatura, pero sí lo hemos visto con bastante preocupación. Ojalá que tomen conciencia y que al final se den cuenta que esto sería contraproducente para nuestra Constitución y para nuestro país. ¿Cuáles podrían ser, bueno, hablaba de que ellos pueden tomar decisiones, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos de derechos o cosas que ellos pueden decidir de la noche a la mañana? Bueno, por ejemplo, la reelección de la Constitución, que en teoría todos sabemos que la reelección no estaba permitida en nuestra Constitución y que se decidió hacer la reelección a través de una decisión que fue de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, como no está esclarecido en este momento, ellos podrían pedir que la reelección sea por tiempo indefinido. Podrían cambiar la forma también de elección, de cómo sea, por ejemplo, meter varias cosas, cambiar varias cosas que ya se encuentran dentro de la Constitución, derechos a la salud, entre otras cosas que podrían ser contraproducentes para los salvadoreños. Pero uno de los temas importantes que se decía era la reelección indefinida. Y el periodo de los diputados. También podrían cambiar el periodo de los diputados.
que ahorita pues son de 3 años, en un momento hubo una discusión de aumentarlos a 4 años, o podría ser que lo dejen por 10 años, no sabemos, ¿verdad? Porque acuérdense que para ellos lo importante es tener la correlación dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, desconocemos al final cuáles vayan a ser las decisiones que ellos tomen al respecto. Pero creería yo que podría ser por ahí. ¿Puede ser un riesgo la eliminación de las instituciones de control de la Constitución? Podría ser un gran riesgo. Y creo también, nosotros recordemos, por ejemplo, que cuando se hizo la Constitución, se buscaba una forma de proteger el Estado de Derecho, que la democracia funcionara y las instituciones que respetaran la democracia funcionaran. Y ahora, por ejemplo, lo estamos viendo en el Tribunal Supremo Electoral, a donde prácticamente se tomaron el Tribunal Supremo Electoral, están despidiendo a personas que conocen de materia electoral para poner personas afines a este partido político. Y eso deja en desventaja a la democracia, porque al final no sabemos si estas decisiones, bueno, creo que lo tenemos claro, mejor dicho, que las decisiones que se van a tomar son para beneficiarlos a ellos, y esto podría ser contraproducente para nuevos partidos políticos que decidan, por ejemplo, inscribirse para poder competir en una próxima elección y que exista pluralidad dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Podrían haber cambios también dentro del tribunal? Podrían haber, claro, ese era uno también de los temas que se veía, por ejemplo, que se decía que el Tribunal Supremo Electoral en este momento pues abarca toda la parte administrativa y jurisdiccional, y una de las reformas que se pretendía y que se creía que se iba a hacer con estos cambios dentro de la Constitución era modificar la forma del Tribunal Supremo Electoral para hacer un tribunal que vea medianamente la parte jurisdiccional y una parte administrativa. Entonces esas son cosas que se cree que se podrían hacer en el caso de que se decida cambiar la Constitución.